Primero vamos a ver qué tipo de auditoría, qué son los distintos niveles de complejidad que podemos implementar y qué son las técnicas que podemos utilizar para medir aspectos del uso de energía y el funcionamiento y la calidad ambiental del edificio, considerando que mucha de la energía que utilizamos en edificios municipales, utilizamos para acondicionar el edificio, para iluminarlo, para acondicionarlo, tanto de enfriamiento como de calefacción, por supuesto con las variaciones regionales de los distintos lugares donde ustedes están. Y también cómo podemos analizar otros consumos de energía en el edificio a través del proceso de auditoría. Primero podemos, y ustedes espero que ya tienen los datos de la facturación, es algo que pedimos en el primer día cuando introducimos este curso, y espero que todos ustedes ya, después de haber seleccionado el edificio, ya tiene los datos de la facturación de energía eléctrica, de gas, en los casos del edificio tiene gas, tanto de gas de redes o en el caso de gas envasado, las compras de gas realizado por la municipalidad para poder estimar la demanda de energía en distintas formas mes por mes. También ya tenemos hecho la primera caracterización, qué tipo de edificio tenemos, qué son sus características constructivas, qué son las principales instalaciones que tiene el edificio, qué es el equipamiento y los artefactos. Estos son los datos básicos que necesitamos para poder empezar el análisis del uso de energía en los edificios. Otra línea de investigación que tenemos que hacer es de ver qué son las condiciones reales de funcionamiento del edificio, qué son los niveles de iluminación que tenemos sobre la mesa de trabajo, sobre los lugares que necesitamos iluminar, qué son las temperaturas, no las temperaturas que dice el termostato, sino qué es la temperatura real adentro de los espacios, de comprender un poco cómo está funcionando el edificio, qué son sus horarios de uso, qué es la ocupación del edificio, cuántas personas tenemos, qué son los controles, qué interacción tenemos entre el edificio y el clima exterior. Y después que tenemos este primer análisis del edificio, tenemos que hacer el primer selección y evaluación de las medidas de conservación de recursos energéticos. Cuando primero seleccionamos las medidas de conservación de energía, después tenemos que ver qué son las estimaciones de la potencial de ahorro de energía y las reducciones de los costos que podemos lograr en la demanda de energía. Otro aspecto que tenemos que considerar simultáneamente es qué son las preocupaciones y necesidades del usuario del edificio y el operador del edificio. La repartición de la municipalidad a cargo del edificio, qué son sus requisitos, qué son sus expectativas, para ver si podemos a través de las medidas de eficiencia energética responder y mejorar las calidades y el funcionamiento del edificio, la calidad ambiental del edificio
a través de estas medidas. Tenemos distintos posibles niveles de auditorías. El primer nivel que podemos empezar a hacer ya con los datos que ustedes tienen es una evaluación comparativa para saber qué es el uso de energía en el edificio comparado con la demanda de energía de edificios similares, tanto en la misma localidad como entre otros edificios municipales y otros edificios de características similares. Con este análisis podemos empezar a establecer si el edificio es razonablemente eficiente, porque si tenemos un bajo consumo de energía, por ejemplo, utilizando un indicador, cuántos kilowatt-horas de energía necesitamos para acondicionar y utilizar el edificio por metro cuadrado de superficie de edificio por año, tenemos un benchmarking, un indicador. Si esto es muy bueno, evidentemente van a ser más difícil de encontrar medidas que podemos hacer para reducir la demanda de energía. Pero por otro lado, si encontramos que el edificio tiene un gran consumo, evidentemente ahí tenemos un potencial para reducir energía. El primer nivel de auditoría es una caminata a través del edificio, simplemente para entrar en el edificio, ver qué son las posibilidades, las medidas y oportunidades que podemos ver a simple vista, qué son los problemas del edificio en tanto a su uso de energía, qué son los aspectos que están funcionando bien, qué son las instalaciones que utilizan mucha energía, qué tipo de iluminación tenemos, y a través de este primer análisis, simplemente mirando el edificio, vamos a identificar medidas y oportunidades de conservación de energía, para que tenemos una primera idea de qué son las posibilidades que podemos identificar a simple vista. En inglés se llama una auditoría de caminata, walk-through audit, para ir caminando a través del edificio, mirando qué son todas las principales instalaciones, qué son los que están funcionando bien, qué son los que tienen problemas, qué son los tipos de luminarias e iluminación que tenemos para hacer este primer análisis. Después de esto podemos ir a nivel 2, que es el nivel que necesita un análisis más específico, no necesariamente muy especializado, para ver qué es la energía que estamos usando en distintas instalaciones, un análisis más detallado del edificio, un intento inicial para establecer qué es el uso de energía de distintos rubros. Evidentemente esto necesita cierta medición para ir identificando qué son los grandes consumos en el edificio, donde tenemos que atacar para lograr grandes ahorros de energía, y también de identificar las medidas más sencillas, más económicos y quizás con menor beneficio, pero que podemos ir sumando. Y en este caso también podemos identificar qué son las mediciones más avanzadas con equipos especializados, o qué son las necesidades de conseguir apoyo, asesoramiento para hacer un trabajo más especializado, y finalmente una auditoría
de mayor nivel para establecer con más detalle qué son las medidas que van a ofrecer una buena relación costo-beneficio para que logramos efectivamente reducir la demanda de energía y tener los beneficios tanto de mejores condiciones como de los mejoras en las condiciones ambientales o menor uso de energía para la misma calidad en el edificio. Esto van a necesitar un estudio más detallado de qué son los costos de implementar las medidas. Y básicamente esto es el proceso que vamos siguiendo. Primero, un análisis de facturación, una comparación con el benchmark, con el nivel, con indicadores para ver qué es el uso de energía en el edificio, es alto o bajo, sin discriminar entre los distintos usos. Después vamos caminando por el edificio, analizando en todos los locales qué son las instalaciones, qué son los equipos y artefactos, qué son los usos y condiciones de los usuarios, qué son las características en sí del edificio, y así podemos ir a más detalle para hacer una auditoría más detallada, identificar las medidas y oportunidades de conservación de energía. En algunos casos vamos a poder identificar aún en esta etapa de una primera auditoría qué son las medidas iniciales que podemos identificar. Con una auditoría podemos hacer más mediciones, podemos realizar encuestas y en algunos casos también simulaciones del edificio para ver cómo está funcionando, para hacer a nivel 3 una auditoría financiera de costo-beneficio e ir a la implementación. En algunos casos no necesitamos un estudio muy detallado, vamos a través de análisis de las medidas iniciales encontrar ya algunas medidas de mejoramiento del equipo, mejoramiento de los seteos, de los controles, medidas de muy bajo costo que podemos ya implementar, que van a reducir la demanda de energía sin necesariamente tener cambios en el costo del edificio. Para hacer los estudios comparativos, primero tenemos que ver si el edificio está ofreciendo las condiciones que necesitamos. Tenemos las condiciones de temperatura, tenemos los niveles de iluminación, tenemos las condiciones que necesitamos para las actividades en el edificio, y ahí tenemos que ver o por observación directa, por encuestas, por los operadores, los gestores del edificio, qué son los posibles problemas y posibilidades. Si tenemos, y hoy día tenemos la posibilidad de conseguir indicadores de calidad de aire, especialmente CO2, o sea, el aire, el gas que respiramos cuando respiramos, entra oxígeno en los pulmones, sale dióxido de carbono, anhídrico de carbono, y esto, si tenemos un aumento importante de alguno de estos indicadores, es un indicador que no tenemos suficiente intercambio de aire con el exterior. Si tenemos monóxido de carbono,
en pequeñas cantidades esto es un indicador más problemático que indica que tenemos elementos de combustión, cocinas que no están bien regulados y están produciendo monóxido de carbono. Esto es más serio y más problemático, tenemos que tomar mediciones directas. Índices de demanda energética. Este índice, por ejemplo, la demanda anual de energía por metro cuadrado de superficie acondicionado. También podemos medirlo, demanda por energía, de energía por empleado, para poder comparar y eventualmente podemos comparar con programas de simulación del edificio en edificios de mayor complejidad. En los edificios municipales ustedes van a tener seguro energía eléctrica, en casi todos van a tener gas de red o gas envasado, y vamos a tener que conseguir los datos que es el demanda total de energía eléctrica, kilowatt-horas, que es este índice que es el primer indicador de la demanda de energía, si es alto o bajo, los kilowatt-horas por metro cuadrado de superficie del edificio por año. Y también podemos identificar qué son los meses de mayor consumo y de menor consumo para diferenciar entre las demandas de energía cuando tenemos baja demanda de energía, sin calefacción o sin refrigeración, para tener un consumo de base, y también los meses de mayor consumo para ver esta diferencia que podemos tener, que es un indicador del uso de energía en los edificios. Lo mismo en gas, en las facturas, ustedes van a tener el total de uso de entrega de gas. Si tenemos gas de red, seguro que el medidor está midiendo en metros cúbicos. Pero el metro cúbico de gas van cambiando un poco. Hay que verificar este valor para ver qué es la cantidad de energía, porque la compañía distribuidora de gas está vendiendo gas en metros cúbicos, pero lo que nosotros necesitamos no es un metro cúbico, es una cierta cantidad de energía que logramos cuando quemamos este gas. Entonces tenemos que verificar, y en las facturas vamos a encontrar el dato que indica que es el valor calorífico, la cantidad de calor que efectivamente la compañía distribuidora de gas está entregando a nosotros. Esta diferencia es resultado de leves diferencias en la calidad de gas que sale del pozo. O sea, cuando tenemos un pozo que está produciendo gas, la composición del gas va cambiando levemente con variaciones en el valor calorífico, y por eso es necesario verificar qué es la calidad y cantidad de gas que se entrega, y otra vez tenemos que tratar de conseguir los datos del mes de menor consumo, que probablemente van a ser principalmente para agua caliente y cocción, y el mes de mayor consumo en los edificios más sencillos, que tiene principalmente calefacción en invierno con gas y no tiene mucha demanda de energía eléctrica para refrigeración. Podemos diferenciar entre el consumo base y el consumo máximo, y también sabiendo cuánto es la cantidad de kilocalorías que
tenemos a través del medidor, podemos traducir esto en kilowatt-horas, o sea, 1000 kilocalorías es 1,6 kilowatt-horas. Entonces, si sabemos cuántos kilocalorías de gas tenemos entregado al edificio, podemos estimar en kilowatt-horas y podemos utilizar las mismas unidades para energía eléctrica y para gas. Por supuesto, no son iguales ni en las aplicaciones ni en la calidad de energía que están entregando, pero nos permite resumir y analizar en total cuánta energía estamos utilizando. Y en esta página web hay una indicación, esto es del MINEM, del Ministerio de Energía y Minería. Hay los valores caloríficos también de los otros posibles combustibles que podemos utilizar. Vamos siguiendo. Si analizamos en todos los edificios comerciales y públicos, tenemos a nivel nacional una diferenciación principalmente energía eléctrica con una alta proporción, unos 56% de toda la energía que utilizamos en nuestros edificios comerciales y públicos es electricidad. Tenemos un 31% que es gas y en edificios que no tienen gas hay un 5% más, entonces estamos con un 36%, un poco más de una tercera parte de toda la energía es en la forma de gas. Y después tenemos algunos otros combustibles, leña, fuel oil, que es el remanente, unos 8%, pero supongo que en la gran mayoría de los edificios que ustedes están analizando, ustedes tienen principalmente energía eléctrica y después tenemos el gas como el segundo fuente de energía. ¿Cómo podemos a través de este proceso de walkthrough, de caminata a través del edificio, establecer qué son los usos de energía y las variaciones que tenemos? Y nosotros inicialmente somos el sensor para detectar estos usos de energía y factores que podemos detectar simplemente a simple vista o a tacto o a oído. Entonces, con el tacto podemos en muchos casos detectar diferencias de temperaturas de las superficies. No hace falta tener un equipo muy sofisticado. La vista permite establecer, evaluar los niveles de iluminación, ver los luces indicadores de los equipos y ver si están funcionando. Podemos detectar movimientos de aire, las infiltraciones de aire, los chifletes en épocas de frío. También podemos medir la radiación de las superficies frías y calientes, que yo con poco pelo, cuando hay un cielo raso en verano que es caliente, yo puedo sentir esta radiación. Si estamos cerca de una ventana fría en invierno, ya podemos también sentir que tenemos una superficie a la cual estamos perdiendo calor por radiación. Podemos escuchar el mal funcionamiento de los equipos, podemos escuchar si hay un zumbido de las luces, si los equipos están funcionando bien. Muchas veces el oído es un problema que podemos detectar. Y
a través del olfato también podemos detectar problemas de humedad, problemas de la calidad de aire interior adentro de los edificios. Esto podemos hacer nosotros, la observación directa. La observación indirecta es de preguntar a los usuarios del edificio, entrevistar a las personas responsables para mantenimiento y la gestión del edificio, tener qué son los datos de mantenimiento, si hay reparaciones, si hay reposición de instalaciones. Esto puede ser una indicación de que tenemos equipos viejos o equipos que tienen problemas en su mantenimiento. Podemos observar cómo es las actitudes y la manera en la cual los usuarios utilizan el edificio. Y finalmente podemos entrevistarnos con los directores, los responsables para cada repartición, para sector del edificio, para ver hasta qué punto ellos están satisfechos con el funcionamiento del edificio. Por supuesto, después tenemos muchos equipos de distintos tipos que podemos utilizar para medir con más precisión. El luxómetro para medir iluminación, vamos a ver ejemplos. Podemos detectar escapes de gas o CO2, podemos inclusive tener alarmas que indican un mal funcionamiento. Y después vamos a ir en la segunda parte a analizar qué son las recomendaciones para hacer mediciones. Y en la plataforma hemos subido 3 textos que indican cómo podemos hacer mediciones de temperatura, cómo podemos hacer mediciones de iluminación y cómo podemos realizar encuestas. En todos los casos, cuando estamos preparando para hacer unas mediciones, tenemos que pensar primero qué es el objetivo, qué información queremos conseguir, y para conseguir esta información, qué son los lugares donde tenemos que medir, qué son los tiempos a través de tenemos que medir para poder establecer las condiciones típicas en el edificio. Tenemos que pensar en qué época del año, ya que estamos cada vez entrando en invierno. El invierno va a ser un momento muy bueno para hacer las mediciones relacionadas con los problemas de confort en invierno y con la calefacción. Después tenemos que esperar para la época de verano para ver el funcionamiento bajo las condiciones más extremas de los equipos de aire. Y cuando tenemos los datos, podemos procesarlos, graficarlos y analizar la demanda de energía y la calidad que tenemos al final. Aquí tenemos una manera de evaluar la sensación térmica, porque uno de los principales usos de energía en edificios es para calefaccionar y enfriarlos, para lograr las condiciones que necesitamos. Y podemos evaluar nuestra sensación térmica en una manera, en una escala de 7 puntos, desde muy fría, fresca, ni frío ni calor, levemente cálida, cálida y muy cálida. De -3 a +3, así tenemos una escala y podemos decir, en este momento tenemos estas condiciones. Vamos a encontrar que adentro del mismo espacio vamos a tener variaciones. Y justo yo estaba haciendo este ejercicio el otro día y había una variación. Había unos que decían que las condiciones eran frescos, otros que decían que era neutral, ni calor ni frío, y la mayoría decía que el espacio era levemente cálido.
y nadie decía que era muy cálido. Había una variación importante, pero este estudio de la sensación subjetiva es importante como complemento de una medición con termómetro, porque la calefacción y la refrigeración no es para saber que el termómetro es exactamente donde lo queremos tenerlo, sino si la gente que utiliza el edificio están satisfechos con las condiciones. Entonces, la manera de evaluarlo es con la sensación térmica. Podemos hacerlo en el momento, podemos también decir qué preferimos, y ahí también vamos a encontrar algunas sorpresas. La gente puede decir que estamos ni frío ni calor, pero me gustaría sentirme un poco más cálido. O sea, puede ser que haya una diferencia entre el óptimo y la preferencia, o la sensación y la preferencia. Y podemos al mismo tiempo pedir que en este espacio, en invierno o en verano, ¿qué son las condiciones típicas? Porque en un momento podemos tener una respuesta que la gente, los ocupantes, dice que las condiciones son frescas, pero normalmente el edificio es levemente más cálido, entonces podemos ir analizando y podemos preguntar para temperatura, para humedad, movimiento de aire, iluminación natural y artificial, y simultáneamente tener información sobre la actividad de las personas, la ropa que tiene puesto, para evaluar qué son las condiciones, y hay un archivo en la plataforma que dan una encuesta muy detallada. Quizás ustedes pueden necesitar o considerar que con una encuesta mucho más corta, con solamente las partes más importantes, se pueden lograr más información. Bueno, como vemos anteriormente, si comparamos vivienda y edificios comerciales públicos, tenemos una variación muy clara entre el uso de energía eléctrica, que en edificios públicos tenemos mucho uso de energía eléctrica y menos de gas, mientras en viviendas tenemos menos electricidad y mucho más gas. O sea, en nuestras viviendas necesitamos mucho más calor para calefacción, para agua caliente y para cocción, mientras en edificios comerciales y públicos las principales demandas son para iluminación, equipamiento, y en muchos casos el equipo de acondicionamiento van a ser un equipo con electricidad de aire acondicionado, frío-calor, que logra las condiciones principalmente por energía eléctrica y no tanto de gas. Entonces tenemos esta situación, y esto desde ya van a indicar que probablemente en los edificios comerciales y públicos, en los edificios municipales, nuestra principal fuente de ahorro van a ser en energía eléctrica y no tanto en gas. También tenemos que pensar que para la misma cantidad de energía, el gas es más económico que la electricidad. Entonces, por eso vamos a concentrar en el uso de energía eléctrica, pero tenemos también el uso de gas, también tenemos que analizarlo. Cuando estamos analizando el uso de energía, tenemos que pensar que la energía que recibimos
la energía que recibimos en la forma de gas o electricidad no es igual al uso de la energía que se extrae desde el pozo o que se utiliza en el central térmico para producir energía eléctrica. Esto es un ejemplo de cómo es el uso de energía en la forma de gas, que en Argentina hace unos años el 80%, 83% de la energía en la forma de gas es producción nacional y tuvimos un 12%. Hoy día esta proporción es mayor importación que se suma a la oferta total de gas que tenemos disponible en Argentina, y en esto hay unas pérdidas, hay pérdidas de los gasoductos, hay pérdidas de en los pozos en sí, y esto implica que tenemos un poco menos para satisfacer la demanda de energía. La compañía distribuidora de gas utiliza gas, un 14%, para la purificación del gas, para el bombeo de gas, y tratamos el gas, y en la purificación también usamos energía. Entonces hay un 23% del gas que no recibimos, se utiliza en el procesamiento, y de este gas un 34% se utiliza para generar energía eléctrica, y de esto unos 27% van a edificios. Y un 43% van a los usos finales, y si seguimos esto en los edificios comerciales y públicos son un 4%, y así vemos la proporción de todo el gas. Estamos utilizando entre gas y electricidad, gas de red y gas también de envasado en sus varias formas, o sea, solamente un 50% es de gas en edificios. Lo importante de esta secuencia es que las emisiones de gas de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero que produce calentamiento global y cambio climático, no son solo las emisiones en los edificios, sino las emisiones que estamos produciendo en la producción, distribución y purificación de gas, que son un 23% más que el gas que efectivamente utilizamos. Entonces, esto es la importancia de considerar no solamente qué es la cantidad de gas que utilizamos en los edificios, sino cuánto estamos perdiendo en el camino y qué impacto adicional tiene esto. Para nosotros, analizamos en la auditoría, no nos concierne tanto, pero cada unidad de energía que estamos ahorrando de gas en el edificio, vamos a tener una cantidad adicional de emisiones fuera del edificio. Entonces los beneficios van a ser beneficios para nosotros en el ahorro de energía, en la reducción en los costos, en las facturas, pero también el beneficio adicional de las emisiones que podemos reducir por la distribución, tratamiento de gas en las redes de distribución y entrega. Estamos empezando y vimos la vez pasada algunas de las etiquetas que podemos utilizar,
Y aquí también tenemos la posibilidad de comparar con algunos indicadores de uso de energía. Están los indicadores para certificación de artefactos, relativamente recientes los artefactos de gas, que promueve Enagás, el ente regulador de gas, que propone etiquetas. Todavía la mayoría no son obligatorios. Algunos aquí puede ser, o puede ser que no, porque el procesamiento de energía para producir energía eléctrica produce, aquí tenemos la cantidad de energía que utilizamos para producir energía, pero hay una pérdida importante de energía, la eficiencia para producir energía en un central térmico no es 100%, lejos. Estamos en un 35% de la energía en la forma de gas que se transforma en energía eléctrica. Entonces, en los centrales térmicos, cuando lo vemos, típicamente podemos casi ver aquí de la ventana algunos de los centrales sobre el Río de la Plata, desde la Facultad de Ingeniería, donde estamos ahora. Estos centrales tienen torres de enfriamiento, tiene vapor de agua, porque para que funcionen las turbinas no solamente tenemos que producir vapor, sino tenemos que enfriarlo después. Y este proceso de calentamiento y enfriamiento implica que parte de la energía que estamos produciendo estamos perdiendo, no se transforma en energía eléctrica. Entonces, si usamos energía eléctrica para calentar, esto sí es un mal negocio. Un calentador eléctrico, una estufa eléctrica por resistencia, tiene una eficiencia en sí de 100% casi. Toda la energía eléctrica que pasa a través de los cables hacia el calentador, hasta la resistencia, se transforma en calor, y calor que potencialmente es muy útil para calefaccionar. Pero tenemos que pensar que la eficiencia de la producción de la energía eléctrica es baja. Es aproximadamente 35%. Entonces, estamos perdiendo, y la eficiencia final entre el gas que inyectamos en el central térmico y la electricidad que usamos adentro de nuestros edificios pueden tener, si el origen de la energía es energía térmica, es un 30 y 35%. Si, por otro lado, utilizamos el gas para calefaccionar nuestros edificios, aún con una estufa de tiro balanceado, muy típico para un edificio chico, tiene una eficiencia de 55%, casi el doble que la eficiencia de utilizar la energía eléctrica. Entonces ahí no es tan evidente y no es tan claro que la energía eléctrica es más eficiente que el gas. Sin embargo, si utilizamos esta energía en un equipo split, ahí sí la eficiencia es mucho mayor. Tenemos un coeficiente de performance que puede llegar en el orden de 3. O sea, para cada 3 unidades de energía eléctrica, estamos consiguiendo 3 unidades de calor para enfriar o calentar. O sea, un equipo split logra una muy buena eficiencia en el uso de energía solar, tanto para calefacción como para enfriamiento. Entonces tenemos que identificar
y quizás una de las primeras medidas que tenemos que implementar es de buscar dónde están las oficinas donde estamos utilizando una estufa eléctrica directa, porque esto es una manera muy ineficiente de calefaccionar un espacio. Para poder medir necesitamos medidores y tenemos el medidor que proporciona la distribuidora de energía eléctrica y gas, y estos medidores indican cuánto está entrando en el edificio. Normalmente no tenemos otros medidores, pero serán, especialmente en los edificios de gran tamaño, será muy importante de colocar medidores adicionales propios para poder detectar qué son los usos de energía en los medidores para suplementar los datos de las facturas. Por ejemplo, si tenemos circuitos para iluminación y con iluminación y otras cargas internas en un sector de oficinas, si podemos medirlo por separado, y después tenemos circuitos por otro lado que son para ascensores, equipos de centrales de calefacción o refrigeración, podemos empezar a detectar dónde va esta energía. Podemos analizar y ajustar los datos para ver qué implica las facturas y hacer mediciones eventuales en detalle. Más a escala doméstica tenemos los medidores que indican, en el caso de gas, cuántos metros cúbicos están pasando por el medidor. Después tenemos que analizar en las facturas qué es el valor calorífico de esta energía. En el caso del medidor de energía eléctrica tenemos datos directos de la cantidad de energía que estamos recibiendo. Y bueno, en las facturas a escala doméstica vamos a tener datos, cantidad de energía, costo de energía, impuestos, en algunos casos subsidios. También vamos a tener, en los casos de los grandes consumidores, datos de la potencia contratada, los posibles adicionales por haber excedido la potencia contratada, o sea, la cantidad que estamos pidiendo que la distribuidora entrega a nuestro edificio para que la compañía distribuidora de energía tiene una indicación de cuánta energía máxima vamos a utilizar desde la red, para que este indica qué es la cantidad de energía que la compañía tiene que prever en la generación de energía eléctrica y en la distribución de energía eléctrica. Si superamos este monto, puede ser que la compañía eléctrica nos agrega una multa por haber excedido este límite. Entonces tenemos que asegurar que la potencia contratada es un valor que no vamos a superar y no vamos a tener multas. También tenemos que asegurar que no es excesivamente alto y tenemos un consumo mucho menor que la potencia contratada, porque esto también implica que estamos pagando más por una potencia que no estamos utilizando. Bueno, aquí podemos hacer en el consumo de gas, que es el periodo, que es el medidor inicial y final, que es el volumen, cuántos días están en cada periodo, porque los periodos de
uso de energía pueden ser distintos según las fechas en las cuales se realizan las mediciones. Y en el caso de gas, podemos tener una leve variación en el valor calorífico. O sea, lo que dice el medidor es una cosa, después tenemos los metros cuadrados, que es metros cúbicos de gas, la diferencia entre el medidor inicial y final, y tenemos un factor de ajuste que es esta leve diferencia entre la gas que entrega la compañía y el gas que se supone tiene este metro cúbico. Vemos aquí que las diferencias típicas son pequeños, 2%, aquí tenemos un 100%, aquí 89%, o sea, hay meses en los cuales la calidad van variando y tenemos un poco menos calor, pero lo que hacemos es de hacer un ajuste y lo que nos cobra la compañía de gas es los metros cúbicos con un nivel de valor calorífico normalizado, o sea, ellos no aprovechan esta variación. Nosotros cuando compramos el gas estamos pagando por el calor que entrega y se toma en cuenta esta variación. Después podemos analizar qué son los cargos y los impuestos, etcétera, que es a veces sorprendente de ver cuánto estamos pagando para la energía en impuestos municipales, impuestos provinciales, impuestos nacionales, todos van sumando y puede ser una proporción importante, y una de las medidas que están discutiendo en este momento es hasta qué punto se pueden amortiguar los aumentos de las facturas de energía por ajustar los impuestos. Una cosa muy razonable, porque si aumenta el valor del gas o de la electricidad y si los impuestos son proporcionales, el impuesto municipal, por ejemplo, es una cierta proporción. Si aumenta el costo de gas, estamos cobrando más impuestos sin que estamos recibiendo más gas o más servicio energético. Entonces, en vez de tener una subida muy fuerte, tanto en las facturas como en los impuestos municipales, por ejemplo, será muy razonable de ver hasta qué punto podemos reducir los impuestos municipales y seguir facturando o consiguiendo la misma cantidad de dinero en la municipalidad y no aprovechar un beneficio por haber tenido este aumento o por haber reducido los subsidios de energía. Bueno, cuando hacemos este ejercicio podemos encontrar que en distintos bimestres o distintos meses tenemos variaciones. Estas variaciones van a variar según las condiciones climáticas, según los meses en los cuales tenemos más gente de vacaciones, los meses cuando, en este caso de gas, cuando estamos utilizando el gas principalmente para cocción en agua caliente, y otros meses cuando estamos utilizando mucho más para poder calefaccionar el edificio. Entonces, con esto podemos empezar a separar, bueno, este nivel es el nivel que estamos con todo el tiempo para calefacción y agua caliente, y esto adicional es lo que estamos utilizando para calefacción. Esto es quizás más fácil en la vivienda, pero también en oficinas y en otras tipologías de edificio podemos empezar a separar
y ver qué es la importancia, los distintos usos a través de un análisis en distintas épocas del año. Electricidad es un poco más fácil, tenemos el periodo inicial, un periodo final, el medidor, el número de kilowatt-horas y podemos analizar cuánto kilowatt-horas estamos usando por año, qué es la cantidad de energía que estamos usando por día para ir analizando el uso de energía en distintas épocas del año y en el total del año para poder establecer los usos de energía. Y otra vez tenemos variaciones por variaciones climáticas, variaciones por el uso de energía y el comportamiento de los usuarios, apagando o no las luces, utilizando equipos para poder identificar y empezar a decir qué pasó en este mes con un aumento de la temperatura o no, que es el factor, y podemos también comparar la demanda de energía eléctrica con un límite de la potencia contratada para ver hasta qué punto estamos por debajo de este valor. Esto es un ejemplo del benchmarking, de poder tener un indicador que decimos esto no es en edificio comercial y público, es en un edificios de vivienda. Estos son estudios que hicimos con alumnos de la facultad, en lo cual analizamos el consumo de energía, vemos los promedios y ver, por ejemplo, en energía de gas y electricidad, cuánta energía estamos utilizando por ejemplo, en kilowatt horas por metro cuadrado por año. Y es sorprendente que para un grupo de personas que viene más o menos de las mismas condiciones, estamos con una variación entre 50 y 500 kilowatt horas por metro cuadrado por año. O sea, hay una gran variación que nos permite identificar qué son las características de las personas que utilizan mucha energía. Este punto rojo es mi consumo en mi casa para poder comparar mi consumo. Veo que estoy bastante bien en el consumo y aquí la tarifa en pesos por persona por día. Por supuesto, esto tenemos que ajustar por inflación. Otra vez estoy bastante favorable aquí con bajos consumos y es un ejercicio interesante para hacer en nuestros casos para ver cuánto es el costo de energía que usamos en nuestra casa, gas y electricidad, y expresarlo como un valor de cantidad de energía por persona por día. Y creo que se van a sorprender que bajo es este valor, aunque por supuesto pensamos que las tarifas con los aumentos son cada vez más, pero si expresamos en esto y pensamos qué recibimos para esta energía, la iluminación, la calefacción, el uso de las computadoras, el ascensor, la bomba de agua, agua caliente, cocción, todos estos servicios, y pensamos cuánto estamos pagando por persona por día, son indicadores que empiezan a ver las cosas en distinta manera. Esto es un equipo que en algunos casos hemos utilizado para hacer una medición
de las condiciones afuera. Normalmente no hace falta tener tanta información, pero en este caso es una estación que registra los datos de temperatura, de humedad relativa, viento, hasta precipitación, y podemos grabarlo y ver qué son las variaciones para comparar qué es el uso de energía comparado con las condiciones exteriores. Hay hoy día unos registradores de temperatura. Por supuesto, podemos utilizar primero nuestra sensación. Segundo, podemos utilizar un termómetro para medir puntualmente, pero hay equipos que permiten registrar a través del tiempo. Vamos a ver si después del corte, si lo tengo uno conmigo. Muchas veces lo tengo en mi bolsa. Y estos permiten registrar, por ejemplo, cada 15 minutos qué son la temperatura o la humedad. Y vamos a ver un ejemplo de la aplicación de esto. Estos son los equipos. Son el tamaño de una caja de fósforos chico, o más chico todavía. Se enchufa a una computadora y se deja en un lugar seguro, pero un lugar expuesto al aire para poder hacer una medición. Y hoy día este modelo tiene capacidad para varios meses. Hoy día tenemos para 1 o 2 años de mediciones. Yo estoy haciendo, por ejemplo, unas mediciones en un edificio afuera y adentro, y ya tengo gran parte de un año registrado y tengo 22.000 mediciones para afuera y para adentro. Entonces tenemos la posibilidad de verlos en una computadora y ponerlo en una planilla de Excel para poder visualizarlo y graficarlo. Son equipos que se pueden utilizar. Se llama Hobo, que es una de las marcas que hay de una empresa. Se fabrica, hay modelos de Europa y también de Estados Unidos. Esto es de Estados Unidos. Y el uso inicial de estos equipos fue para verificar que se mantiene la temperatura en camiones frigoríficos, o sea, camiones que utiliza para transportar cosas perecederos, que tiene que tener siempre una baja temperatura. Se tiraba uno de estos adentro del camión de atrás, se cerraba para asegurar que durante todo el viaje no estaba manteniendo las condiciones. Y el Hobo era el polizonte, el tipo que subía a los trenes de contrabando para viajar a través de los Estados Unidos, y por eso este equipo, que también viaja gratis en un camión frigorífico, fue nombrado el Hobo por las mismas razones. Y son muy fáciles de utilizar, programar y tener los datos. Y estos son algunos de los ejemplos de variaciones de temperatura afuera, adentro. Esto es una vivienda, pero podemos hacer, después vamos a ver unos ejemplos en oficinas, para que muestra qué es la temperatura exterior y en el lugar donde se produce calor, en el lugar donde está una escalera, para ir analizando qué son las diferencias y las condiciones típicas que podemos tener. Estos valores son en un espacio
que tiene graves problemas. Vemos que tenemos temperaturas hasta 50 grados adentro del edificio. Es un edificio que tiene claraboyas, vidrios en el techo. Y para poder analizar un poco más en detalle qué está pasando, aquí tenemos una serie de días que son simultáneos y en este caso lo que hemos hecho es un análisis de qué pasa en un promedio, un día promedio, promediando las condiciones para tener una idea de qué es la temperatura exterior, esto en pleno verano, qué es la temperatura en el techo de la cocina, aquí, en la cocina misma, que está bastante cálido, pero en algún momento entra el sol. O sea, con esto podemos ir identificando, aquí tenemos un problema y el problema en esta situación es simplemente que tenemos demasiado sol que está entrando a través de una claraboya. Es un lugar en el techo de un edificio, un agregado, que los dueños pensaban que será muy lindo tener mucho sol y mucha luminosidad, pero han creado un espacio que es excelente para secar la ropa, pero evidentemente intolerable para tener condiciones de 42 grados máximo, cuando afuera tenemos 32 grados. Después la temperatura afuera está bajando rápidamente, mientras la temperatura adentro todavía es muy elevado. Con este tipo de análisis, con mediciones, podemos detectar problemas y también identificar qué son las maneras en las cuales podemos mejorarlo. Y en este caso ya se han implementado medidas simplemente para tapar los vidrios y agregar un poco más aislación en el techo, y ahora las temperaturas internas son al mediodía menos que la temperatura afuera y no por encima. Y a un costo bastante bajo comparado con el costo de agregar otro equipo de split para tratar de enfriar el espacio, pelear contra el ingreso de sol en el edificio. Esto es temperatura aquí y estas son las horas del día de 0 a 24. Entonces aquí tenemos afuera una temperatura que van bajando hasta más o menos a las 6 de la mañana. Cuando sale el sol, las temperaturas van subiendo. Se mantiene el calor después del mediodía. Aquí tenemos mediodía, está aquí. Entonces aquí tenemos mediodía aquí. Pero después de mediodía, si bien el sol empieza a bajar, sigue calentando y por eso tenemos esta situación de una temperatura máxima afuera. Aquí estamos en la ciudad, también tenemos que pensar que la temperatura de la ciudad en pleno verano sigue y mantiene el calor, y después a la noche se van bajando y sigue bajando durante la noche hasta la mañana siguiente. Entonces, en este caso, podemos ir identificando qué son los factores que producen variaciones, qué son las cosas que tenemos que atacar para reducir, en este caso, la demanda de energía para refrigeración, para enfriamiento, que es en este caso principalmente la protección solar. No es necesariamente buscar equipos más eficientes, sino encontrar maneras de evitar el uso.
Sí, en verano tenemos sol hasta las 8 de la tarde en verano. Entonces puede ser que tenemos sol aquí, que es más o menos a las 19, un sol de baja altura. No creo que es por el uso de la cocina, porque aquí estamos, el momento típico de uso de la cocina, si están usando, van a ser de las 8 en adelante, o sea, para cocinar la cena no es esto. Estoy seguro que en este caso es el último sol que está entrando en el edificio, porque no solamente tenemos en este caso vidrios en el techo, tenemos una gran ventanal que da al oeste que capta el sol de la tarde. Esto también puede ser resultado de sol directo sobre el sensor, otra cosa que tenemos que verificar. Bueno, otro ejemplo de mediciones que podemos hacer, en este caso es un departamento, pero hay muchos edificios que tienen características similares, y en este caso es una medición realizada a través de una serie de días en un edificio, y en este caso tenemos afuera en el serie de días una temperatura que empieza bajando a la noche hasta más o menos 15 grados, algo fresco, y al mediodía llegando hasta 20 grados. Esto es un promedio durante una serie de horas, y adentro del edificio, en este caso, tenemos una variación de temperatura bastante confortable, entre 20 y como máximo 24, con variaciones. Podemos ver que en este caso tenemos, a través de un diseño que no está captando demasiado radiación solar, está conservando la energía, tenemos otro tipo de medición. Entonces tenemos una posibilidad de, a través de las mediciones, detectar posibilidades y problemas tanto con el edificio como el equipo. Y podemos comparar qué es la medición con una simulación. Esto es el exterior, aquí, y esto es el interior, y en este caso hemos simulado el cumplimiento, el comportamiento del edificio, el desempeño, para poder después simular otras alternativas de uso del edificio, de manejo de los equipos, etc. Creo que hoy día la iluminación es una de las posibilidades de lograr una buena ahorro de energía, porque en la iluminación tenemos nuevos luminarios y nuevos lámparas, especialmente las lámparas LED, que permite una muy importante reducción en la demanda de energía, y con estos equipos, estas nuevas tecnologías, tenemos posibilidades de reducir la demanda de energía en el edificio, con múltiples beneficios. Podemos tener más o igual luz con menos energía, y también producimos menos calor, o sea, la mayor eficiencia de la lámpara también permite un beneficio en términos de la reducción en la producción de calor y la necesidad de refrigeración en el edificio. Cuando estamos midiendo cualquier cosa, tenemos que pensar qué es el objetivo. Por tener un equipo de medición, podemos ir midiendo, pero tenemos que pensar qué es el objetivo, qué queremos descubrir, qué es el objetivo del estudio. Y ahí
dónde ponemos los registradores de medición. Por ejemplo, en una oficina queremos saber qué es la iluminación sobre el plano de trabajo, en el lugar donde tenemos los escritorios, los puestos de trabajo. En otros edificios lo importante puede ser no tanto la superficie de trabajo horizontal. En un edificio municipal con una sala de exposiciones, la iluminación necesitamos quizás en lo vertical y no en lo horizontal, porque los paneles, los cuadros en una exposición son verticales, entonces ahí tenemos que medir iluminación sobre una superficie vertical, entonces hay que pensar dónde tenemos que medir, cómo registramos los datos y cómo hacemos un análisis de la iluminación en estos espacios. También podemos y debemos evaluar qué es la iluminación natural y la iluminación artificial. Para la iluminación natural tenemos que ir midiendo la iluminación sin artificial. Quizás tenemos que hacerlo como hicimos y vamos a ver un ejemplo en un fin de semana para que podemos bajar la iluminación artificial o apagarlo y medir solamente la iluminación natural. Y para medir la iluminación artificial solamente, de medir de noche, para que estamos separando uno del otro y después podemos sumar los dos para ver qué es la combinación. Y al mismo tiempo que hacemos la medición tenemos que no solamente medir la iluminación, sino también de medir o evaluar nuestra sensación subjetiva, que es la sensación de iluminación, si hay contrastes excesivos, si tenemos desconfort visual. Todo esto hace a la calidad de iluminación, que es complemento de la cantidad de iluminación. Tenemos que tener una cierta cantidad de iluminación, pero también tenemos que pensar en la calidad, y esto nosotros mismos somos el mejor sensor de la calidad y de evitar problemas de contraste, de deslumbramiento, para que tenemos una buena calidad, además de la cantidad de iluminación artificial o natural. Parte de esto es de verificar el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Higiene, y en uno de los textos que hemos subido a la plataforma hay un link y hay una publicación de la autoridad de implementación de la Ley de Seguridad e Higiene, que indica cómo se mide la iluminación para asegurar que estamos cumpliendo con este requisito legal. Esto es un ejemplo, es una oficina, son las oficinas del Consejo Británico en Buenos Aires, donde se realizó una rehabilitación, un mejoramiento de las oficinas, y ya de hecho en el mejoramiento nosotros estuvimos asesorando y midiendo, y en este caso uno de nuestros objetivos es de asegurar que las oficinas tenían buena iluminación, los puestos de trabajo tenían cercanía a las ventanas, vistas a través de las ventanas, también
superficies de color muy claro para lograr un mejor aprovechamiento de la iluminación. También en este caso los marcos de las ventanas eran pintados blancos para reducir el contraste. Si esto fue pintado negro, si esto fue pintado negro, vamos a tener mucho contraste y no vamos a tener el mismo confort visual por sencillo medida de tener colores claros. Después fuimos midiendo en los puestos de trabajo con iluminación natural y artificial. Y aquí fuimos pensando qué lugares tenemos que medir. Aquí tenemos los puestos de trabajo, entonces en este caso tenemos que medir en cada puesto de trabajo que es fijo. Después hay dos salas de reuniones, uno aquí chico y uno más grande, y ahí adoptamos una grilla, un intervalo para medir la distribución, considerando que en este tipo de espacio pueden tener mayor flexibilidad. La importancia es de asegurar que tenemos iluminación con una buena distribución en todo el espacio. Y aquí es la manera en la cual adoptamos esto. Usamos un luxómetro comercial, un luxómetro, digamos, que mide la iluminación en lux, y marcamos en el piso con una cinta de aisladora que se utiliza para pintura. Ponemos en la alfombra para indicar qué son los puntos de medición. Nosotros usamos un trípode para tenerlo a la misma altura, pero podemos utilizar un banquito o algún elemento para tener el medidor. Y después fuimos midiendo. Hay que asegurar que la persona que hace la medición no está tapando el medidor. Entonces hacemos una cuadrícula, una altura fija y horizontal, un sensor a la misma altura, y en este caso medimos con iluminación natural una medición simultánea interior y exterior. ¿Por qué tenemos que medir interior y exterior al mismo tiempo? Simplemente porque los niveles de iluminación natural van variando todo el tiempo. Si es un poco más nublado o cielo claro, normalmente hacemos esto en un día de cielo nublado. Tenemos que elegir un día de cielo nublado. Hoy, por lo menos aquí en Buenos Aires, tenemos condiciones ideales. Es un día bien nublado, no tenemos sol y tenemos una distribución muy parejo en el cielo. También tenemos un nivel de iluminación baja, porque con una capa de nubes tenemos menos luz. Es la condición más crítica para iluminación natural, pero la capa de nubes van cambiando, el viento van empujando las nubes, pueden variar en espesor y por eso los niveles van variando. Entonces tenemos que hacer una medición simultánea interior-exterior para poder decir qué porcentaje de la luz exterior medimos en el techo sin obstáculos por un lado, medimos adentro por el otro lado. No está reglamentado la cantidad de... en la Ley de Seguridad e Higiene y el Trabajo sí hay recomendaciones de la grilla, pero básicamente lo que pide es que uno tiene un nivel de 500 lux sobre la superficie de trabajo. Si la superficie de trabajo es fijo, entonces medimos en
el lugar, el puesto de trabajo. Si por otro lado tenemos un espacio todavía sin los muebles y queremos verificar que cumple con la ley, normalmente hacemos una grilla de hasta 2 metros, depende un poco de la superficie, para lograr una distribución y poder hacerlo en un cierto tiempo. En el caso que yo estaba mostrando aquí, son distancias de, aquí creo que eran 90 o 80 centímetros, simplemente porque esto permite dividir en 3 y 4 aquí tenemos una grilla similar, más o menos 1 metro entre los puntos, y así tenemos una buena distribución, y cuando vemos los resultados vamos a ver cómo es la iluminación y la distribución de iluminación. Primero medimos en cada punto y vamos a tener 2 resultados. Uno, de noche, es la iluminación en lux, o sea, los lúmenes por metro cuadrado, la cantidad de iluminación que recibimos sobre la superficie. Y de día, con iluminación natural, que hicimos en este caso, hicimos la medición con uno afuera y uno adentro, y expresamos la iluminación adentro como porcentaje de la iluminación exterior. Iluminación exterior 100%, y adentro podemos tener 1,5%, 2%. Con 2%, perdón, con 2% tenemos un nivel de iluminación muy bueno. Es lo que se necesita, por ejemplo, en escuelas, y en muchos casos con 1,5% tenemos una buena iluminación. Nuestro ojo adapta mucho a la variación de niveles de iluminación, y podemos tener niveles de 2% del exterior y tener buena iluminación. Cerca de la ventana vamos a tener mucho más. Si pensamos en una superficie de vidrio vertical, el máximo de la iluminación que podemos tener es la luz de la mitad del cielo, o sea, 50%. Lo que pasa por un vidrio, o sea, la luz del cielo que vemos desde la ventana, este 50%, que pasa por el vidrio, como máximo será 30%, porque el vidrio absorbe parte de la iluminación. A poca distancia del vidrio tenemos un 20%, y a la medida que vamos más adentro, hasta en una oficina típica, hasta 6 metros de la ventana, podemos lograr una iluminación buena, 5 o 6 metros. Más de 6 metros en una oficina no vamos a tener buena iluminación natural. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos midiendo en cada punto. En este caso tenemos a alguien afuera que está midiendo en el techo simultáneamente. Y esto es el resultado con los niveles de iluminación, y vemos que con este grilla, más o menos, creo que es 90 centímetros o 1 metro, con esta distribución tenemos una iluminación que está bajando a la medida que estamos más lejos de la ventana. Tenemos que dejar un espacio entre la medición y los muros de aproximadamente 50 centímetros. No vamos a sentar muy digamos, cerca del muro. Entonces medimos a 50 centímetros de los muros, a 50 centímetros
de la ventana y un eventual muro interior. Y en este caso estamos logrando con iluminación natural de aquí hasta 4 metros estamos por encima de los 500 lux que exige la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Esto es un espacio relativamente chico, cielo raso relativamente bajo, y estamos con un buen nivel de iluminación hasta más o menos 4 metros, y la iluminación aún a mayor distancia todavía es apto, es confortable, pero no llegamos a superar los 500 lux. Y hacemos el mismo de noche con las cortinas, en este caso las cortinas de enrollar bajado para que la luz de afuera no esté entrando. Y aquí estamos analizando los niveles de iluminación y expresando la eficiencia de la iluminación, en lo cual tenemos dos tipos de iluminación. Tenemos una iluminación general con luz fluorescente difusa, esto dando una muy linda distribución de luz, no es lo más eficiente, pero en este caso por el diseño y por los colores muy claros tenemos un nivel de iluminación y una eficiencia razonable, y tenemos unos diacroicos que están apuntando a los puestos de trabajo. Entonces aquí tenemos los watts de potencia de la iluminación, o sea, cuánta energía eléctrica estamos utilizando por metro cuadrado para lograr 100 lux sobre la superficie de trabajo, cuánta energía estamos usando por cada metro cuadrado para lograr 100 lux de iluminación. Y en este caso, ¿se está escuchando mal de nuevo o estamos bien? Está más o menos cualquier cosa, si se escucha mal de nuevo, avisanos. Aquí estamos utilizando con los diacroicos más energía eléctrica para lograr cada 100 lux. Los fluorescentes difusos menos, y esto es para luz general, y esto está medido sobre el plano de trabajo. Entonces, en este caso tenemos un nivel de iluminación por los diacroicos, las luces puntuales sobre los espacios de trabajo, 3,6 watts por metro cuadrado para lograr 100 lux. Este ejemplo, estamos logrando una razonable eficiencia. Hoy día podemos lograr un nivel de iluminación expresado en esta forma, la cantidad de energía eléctrica que estamos utilizando en la instalación de iluminación en cada metro cuadrado de superficie, y para lograr 100 lux. Entonces, si queremos tener 500 lux, tenemos que multiplicar este valor por 5 para tener 500 lux, que es lo que necesitamos para lograr seguridad en el trabajo, que será casi 3, son 3 por 5, son 15 watts por cada metro cuadrado de superficie para cumplir con la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Hoy día podemos lograr un nivel mucho mejor con lámparas LED en vez de lámparas diacroicas, que no son tan eficientes. Ya vemos que estamos usando más iluminación, y de haber utilizado
las lámparas LED en forma vertical, podemos haber reducido esto por debajo de 2 y reducido la cantidad de iluminación general o para la combinación de general o sobre el plano de trabajo. Aquí hay otro truco, otro aspecto que se han implementado aquí, que la Ley de Seguridad y Higiene del Trabajo indica que tenemos que tener 500 lux sobre el plano de trabajo. Nuestra instalación en este caso tiene 2 fuentes de iluminación, los fluorescentes con luz difusa, no es muy agradable, pero no es lo más eficiente, y los diacroicos que apuntan directamente sobre el plano de trabajo. Si utilizamos solamente las luces fluorescentes difusas, podemos lograr un nivel de iluminación que es muy satisfactorio para utilizar la computadora, pero no cumple con la Ley de Seguridad y Higiene del Trabajo. Pero prendiendo las luces diacroicas que van iluminando en forma directa, podemos iluminar el espacio para cumplir con la Ley de Seguridad y Higiene del Trabajo. Entonces, combinando 2 fuentes de luz, podemos modificar y moderar. Podemos tener un nivel específico sobre el plano de trabajo. Por ejemplo, a la medida que la iluminación natural empieza de bajar al atardecer, podemos poner una iluminación específica sobre el plano de trabajo y lograr una iluminación suficiente. Después podemos prender todas las luces generales y esto es suficiente para trabajar. Y finalmente, si tenemos solamente una persona en la oficina, podemos poner luces en un sector y no iluminar todo el espacio. Entonces, con este ejercicio podemos mostrar que hay mucho potencial de, primero, analizar la eficiencia general de la iluminación, de ver si estamos cumpliendo con la Ley de Seguridad y Higiene en el Trabajo, y también de ver si estamos con la posibilidad que los usuarios pueden manejar la luz para lograr la iluminación que se necesita sobre su superficie de trabajo. En este caso, también un aspecto importante es que en cada sector hay una llave de luz para iluminar cada sector. Entonces, cada persona puede controlar la luz sobre su escritorio. Hay luces para iluminar en forma general distintos sectores. Entonces, hay posibilidad de modificar los niveles de iluminación en el espacio para lograr la satisfacción y el control individual para que cada uno pueda tener el nivel de iluminación que se requiere. Y aquí tenemos una indicación de qué es el nivel de iluminación que tenemos con las luces fluorescentes, que en este caso llega en algunos casos a cumplir con los 500 lux, no en todos. Estos son los niveles con los diacroicos, los spots, y esto es la suma de los 2 factores para mostrar que tenemos un muy buen nivel de iluminación. Casi podemos decir que es más que lo necesario y hay cierto potencial para reducir la cantidad de energía eléctrica manteniendo un muy buen nivel de iluminación. Hoy día con lámparas LED podemos haber logrado aún mejor iluminación con mucho menor
y cantidad de energía. Y estos son cada uno de los puestos de trabajo, los puntos que vimos antes, que son los puntos donde realizamos la medición. Esto es la iluminación en la sala de reuniones, donde necesitamos aproximadamente 200 lux en una sala de reunión. Estamos logrando 300 hasta 400 en la parte central sobre la mesa. Donde está la mesa de reunión, estamos por encima de 200 y en los bordes aquí estamos con niveles que son más bajos, son muy agradables, no hay problemas, pero son menores y en una sala de reuniones no tenemos la misma exigencia legal para tener la misma nivel alto de iluminación.